bien, vamos a hablar del capítulo 4 de obligaciones. Ya hemos visto la parte general de derecho civil, hemos visto los actos jurídicos. Cuando tuvimos que definir los actos jurídicos, lo pusimos como, un acto voluntario, que tiene como fin inmediato producir efectos jurídicos, voluntario, lícito. Y habíamos dicho que los contratos, todos los contratos sean actos jurídicos. Pues bien, pensemos en cualquier contrato y vamos a ver, por ejemplo, compraventa, que compraventa, que es un acto jurídico, genera obligaciones. La obligación de una de las partes de entregar una cosa y la obligación de la otra parte de dar suma de dinero. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo de Derecho Civil. Después ya entraremos en los contratos, como que son los derechos personales, entraremos después en los derechos reales y después sucesiones y familia. Pero acá, después de terminar con esta parte general que ya hemos visto, empezamos con este tema de obligaciones. Las obligaciones que vamos a ver nosotros son las obligaciones en sí contractuales, no las extracontractuales, aunque las hay, porque no hacen a la materia nuestra. Ustedes no van a ser abogados. Ustedes van a tener especialmente contratos de compraventa, no las obligaciones contractuales que pueden nacer de un hecho ilícito. Porque no se olviden que, por ejemplo, un hecho ilícito, ya sea matar a una persona, que no son hechos jurídicos, o un accidente de tránsito, esto que hemos visto en hechos jurídicos, generan obligaciones, las obligaciones de indemnizar a la víctima. Acá vamos a ver las obligaciones contractuales, las que nacen de un contrato y que generan esas obligaciones, como se ha dicho, de ambas partes de cumplir con la prestación de vida. En esta relación jurídica que nace de las obligaciones tenemos un sujeto, que es el deudor, que tiene el deber de realizar a favor de otro sujeto, que es el acreedor, determinada prestación. La palabra deudor y acreedor depende del ángulo de la materia donde la pongamos, pero para ambos casos generan obligaciones. Si yo voy a pensar en una compraventa, si me pongo del lado de la obligación de entregar la cosa, voy a estar diciendo que el deudor es el que compró, el que vendió la cosa, que tiene obligación de entregarla. Si me pongo desde el punto de vista de la prestación dineraria, la obligación está generada en el comprador, que tiene obligación de pagar la suma de dinero. Pues eso depende del punto donde nos situemos. En caso de incumplimiento de la obligación, se tiene que entonces tratar de obtener forzadamente el cumplimiento de la obligación. Para eso es deber primordial la constitución en mora, primer elemento que vamos a ver. Ustedes van a ver que siempre, cuando hablamos, si ustedes tienen algún tema que reclamar judicialmente, el abogado le va a decir: mandemos una carta de documento, una intimación de pago, etc. Esto no es más que la constitución en mora del deudor. Es cierto que existen moras automáticas, es decir, usted puede pactar en una obligación, en un contrato, que el solo vencimiento del plazo ya quedará constituido en mora, pero igual siempre conviene hacer una carta de documento, porque muchas veces el juez tiene la facultad de, previo a ejecutar una deuda, intimar para ver si darle un plazo para cumplir, porque puede generar alguna razón fundada por la cual no ha cumplido en debido término. Pues en general, a pesar de que existen las moras automáticas, es conveniente si hubiera carta de documento la intimación para constituir en mora a una persona.
Las obligaciones pueden ser civiles o pueden ser naturales. Las obligaciones civiles son las que se generan de un contrato y que se pueden exigir judicialmente su cobro. Las obligaciones naturales, si bien también tienen su origen en un contrato, no se puede por alguna razón ejecutar su contrato, su cumplimiento. O en el caso de ejecutarla puede haber una defensa que pueda articular el deudor para no cumplir. Pero tiene la particularidad de que es una obligación. Es decir, que si no opone la defensa de la que está facultado, puede ser obligado a cumplir la obligación. Porque se reúnen en esa obligación todos los elementos para constituir una obligación. Hay un sujeto, hay un objeto y hay una causa. Se debe la prestación. Lo que pasa es que no se puede, por alguna razón, no se puede reclamar judicialmente, pero la deuda está. Por eso decimos que es una obligación natural, porque si fuese exigible judicialmente es una obligación civil. El caso típico para establecer cuando hay una obligación natural es la obligación prescripta. Si yo tengo un cobro de una suma de dinero, un derecho o alguien me debe 100.000 pesos, yo tengo que articular la demanda dentro de los 2 años de la constitución en mora de la persona o del vencimiento. Si pasan los 2 años y no hago el reclamo, está prescripta la obligación. Esto significa que puede el deudor oponer la defensa de prescripción. Yo le hago una demanda y él me puede oponer la excepción de prescripción y me gana la demanda porque está prescripta. Ahora, si no opone la excepción de prescripción, entabla cualquier defensa, pero o no contesta demanda o lo que sea, la obligación es exigible. Puedo reclamarla. Vamos a suponer una obligación prescripta, pero que yo cuando hago la demanda, el demandado no me pone la prescripción. Y se da cuenta después, una vez que pagó, dice, pero esto estaba prescripto. Entonces le dice al juez, mire, estaba prescripto, que me devuelvan la plata. El juez le va a decir no, porque en los elementos que hay en el acto jurídico, que desarrolló usted, que es por el cual pagó, había sujeto, había objeto y había causa. Los 3 elementos para que el acto jurídico sea exigible. Podía haber opuesto la defensa, no la opuso, la deuda existe, era una obligación natural, tiene que cumplirla. Ahora, supongamos que esta persona me pagó, pero después descubre que ya había pagado esa deuda, que no correspondía pagarla porque yo ya había cobrado. Ahí sí puede pedir lo que se llama la repetición, es decir, repetir es que le devuelvan, entonces el significado, lo pagado. ¿Por qué? Porque no existía la obligación. Faltaba el elemento causa. Sujeto, objeto, sí, pero causa no, ya estaba cumplida, se había extinguido la causa de la obligación, la causa fin. Entonces, como no era exigible, esa obligación había que no correspondía. Puede pedir que le devuelvan lo pagado. Es decir, en la obligación natural no, porque la deuda existía, lo que no tenía era acción judicial para cobrar. La característica de las obligaciones es que la existencia de la obligación no se presume. ¿Por qué? Porque existe la presunción de buena fe y en la presunción de buena fe se dice, señores, si venció el plazo para pagar, ya quiere decir que ya pagó. Al vencer el plazo uno paga su deuda. No, pero no me pagó. Ah, no cumplió con lo debido. Bueno, pruébelo. Si no existe una presunción de que se fue cumplido, es cierto que le intimo que no pagó, dice que no pagó. Si el otro después dice no, yo pagué, bueno, acompañé el comprobante de pago. Siempre es después es una vez que invoca el causal por el cual reclama,
yo invoco que vos no me pagaste, bueno, te intiman a vos a que pagues. Ahora, ¿por qué es la existencia de presunción? Porque supongamos que la obligación venció, pasan los 2 años y yo no reclamo, está prescripto, entonces voy a decir, bueno, pero yo no había dicho que había pagado. Bueno, pues se presume que había pagado. Sos vos el que tenés que decir no pagó. Entonces la acción la tenés que iniciar vos porque que querés demandar el incumplimiento porque se presume que se ha cumplido. Para el cumplimiento de la obligación son garantías para el pago de la obligación todos los bienes que tiene el deudor, tanto bienes presentes y bienes futuros. Es decir, mientras yo estoy reclamando, y si yo estoy reclamando, yo no puedo después argumentar como defensa, no me pueden embargar este inmueble porque lo compré después de la obligación. No importa que lo hayas comprado después. Si al momento de que te están reclamando la deuda vos no la pagaste, vos tenés como respondés con garantía con todos los bienes que tengas y los que podés llegar a tener en el futuro o adquiriste después del contrato. Puede haber pluralidad de acreedores respecto de un mismo deudor, y si uno logra un embargo de un bien, puede después cobrar esa deuda con la prioridad de haber sido el embargante, es decir, después se satisfacerá lo demás, pero ya vamos a ver más adelante las características que tienen las obligaciones que tienen una pluralidad de sujetos. Habíamos dicho que todos los bienes futuros, presentes y futuros, son garantía de las obligaciones, pero hay bienes que son inembargables, que por alguna razón la ley prohíbe que sean embargados. Por ejemplo, todo lo que sean los instrumentos necesarios para ejercer un oficio. Si usted tiene que embargar a un plomero, no le puede sacar los elementos de trabajo. Tendrá que el producido de su trabajo es el que le va a poder embargar. Los instrumentos de trabajo y oficio no pueden ser embargados. Lo mismo que las ropas o los muebles indispensables del deudor. Lo mismo que lo que sea el derecho de usufructo. Ya vamos a ver, cuando veamos derechos reales, este derecho real de usufructo. No estoy hablando de el bien que uno está usufructuando, porque el usufructo es el uso y goce de un bien y la posibilidad de hacer actos de administración, pero el bien es ajeno. Entonces, si a mí me dan un bien en usufructo, yo puedo explotarlo, alquilarlo, etc. Cuando se dice que no se puede embargar el derecho del usufructo, no es que no puedan embargarme lo que yo gano si alquilo un inmueble usufructuado, sino que ese derecho que tengo yo del usufructo es inembargable. No me pueden quitar el derecho del usufructo. Sí, los frutos que pueda ganar por el usufructo del bien, pero no el derecho del usufructo. Tampoco el derecho de uso y habitación, que es otro derecho que ya lo veremos en su momento, es un derecho real, similar al del usufructo, pero que tiene la particularidad que solo se puede usar y gozar la cosa, no aprovechar, lucrar con ella como talar alquiler, etcétera, etcétera. Una indemnización por alimentos, una indemnización por daño moral también, son inembargables o inejecutables. Naturalmente estamos hablando en general, cuando yo hablo de alimentos, son los que le corresponden al cónyuge o de los hijos, pero hablamos de un derecho alimentario sobre alimentos futuros. Es decir, si a mí yo tengo derecho a cobrar por alimentos y me pagan
tardíamente sobre los alimentos anteriores y que ya supuestamente había percibido, eso sí puede caber un embargo, no sobre alimentos futuros, alimentos presentes. Me dan una indemnización y me dan ahora los alimentos de todo el año 25, bueno, lo de los 6 primeros meses me lo pueden llegar a embargar porque ya de alguna forma es, un, es una compensación porque ya yo ya había percibido o alguien me había dado esos alimentos. Bien, ¿cuáles son las distintas clases de obligaciones que existen? La primera clase de obligación, que es la más común y elemental, es obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. ¿Qué es esta obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales? Ni más ni menos que un contrato de compraventa, por ejemplo. La obligación de entregar una casa y la obligación de pagar la suma de dinero. ¿Por qué? Porque es de dar una cosa cierta, compraventa de una cosa cierta para constituir un derecho real. El derecho real de dominio. Adquiero esta casa y adquiero el derecho real de dominio. Esto es el primer tipo de clase de obligación que hablamos. Pero claro, ustedes habrán visto que yo hablé de cosas ciertas, pero ¿cómo? No hay obligación cuando no hay una obligación sobre cosas que no sean ciertas o determinadas, una cosa fungible, por ejemplo. Sí, pero esas son las llamadas obligaciones de género, que es otra de las clasificaciones que hemos visto. ¿Por qué? Porque las obligaciones de género no se concentran, no se refieren a una cosa determinada, sino a una cosa fungible que puede ser cambiada por otra de la misma especie. Y esto es importante en esta clasificación de obligaciones porque genera consecuencias totalmente distintas a una obligación de la cosa cierta. Si yo, por ejemplo, tengo una cosa cierta, tengo que entregar una cosa cierta, y ya te firmé el contrato, ya tengo la obligación de entregar y rompo la cosa, tendré que indemnizar. Ya es imposible el cumplimiento de la obligación porque la cosa la destruí. ¿Por qué? Porque es una cosa cierta y determinada. Si hubiese sido una cosa fungible, no hay problema. La destruiste, vos me tenés que dar otra de la misma especie. Cumplí entregando otra de la misma especie. Si yo ya había dicho, compro este auto con este número de chasis, con este número de motor, con este número de dominio, y después se destruye el auto, esa cosa ya no puede ser cumplir esa obligación. Hay otra obligación que es la de dar para restituir. Doy una cosa que después me la van a restituir. Esto es el ejemplo del contrato de locación, que a diferencia del contrato de compraventa, no compro y adquiero mi dominio, sino que adquiero la tenencia nomás de la cosa, con la obligación de restituirla cuando vence el contrato de locación. Es otro tipo de obligación para restituir. Hay otras que son relativas a bienes que no son cosas, son los objetos inmateriales susceptibles de valor. Si yo, por ejemplo, una deuda generada, por ejemplo, un objeto inmaterial, supongamos, me tienen que pagar los derechos de autor, me tienen que pagar por las regalías por la venta de un libro que yo hice. Esas regalías son bienes que no son cosas, pero no es el tema del libro en sí. Ellos, el libro, a mí me están pagando por lo que escribí, no por el acto en sí del libro. Bueno, esas obligaciones son obligaciones que son relativas a bienes que no son cosas, objetos inmateriales. Porque vamos a ver
que después cuando veamos contratos, los contratos que tienen como objetos que son inmateriales son los contratos de cesión de derechos, cesión de deuda. En cambio, cuando las cosas es material, y si es una cosa determinada, será una compraventa. Si la cosa es fungible, estaremos en un contrato mutuo. Cada contrato tiene su característica propia y que lo diferencia de los demás. Pero eso es materia para capítulos más adelante, cuando veamos contratos. Después viene la obligación de dar suma de dinero. Esta es una obligación que se contrae cuando la obligación es de dar una suma de pesos argentinos. Ahora, si bien el actual presidente con el decreto de necesidad de urgencia 70/23, el que sancionó apenas asumió, quiere establecer que el dólar puede ser una moneda de tipo de cambio. De manera que cuando uno contrae una obligación en dólares, puede pactar que la moneda de pago sea en dólares. Con esto está queriéndole dar la obligación de la suma de dinero a cualquier obligación dineraria y con de acuerdo a la moneda que se haya pactado entre las partes. Pero esto se dio en el momento de la convertibilidad y ahora se tendrá que ver si se puede hacer porque esto dependerá de la política monetaria. Si uno tiene libertad para adquirir esa moneda, podrá hacer ese tipo de contrato. Pero después, cuando empiezan a nacer los distintos tipos de cambio oficial, cambio paralelo, y la limitación, como a veces ha sucedido, de compra de billetes de la moneda extranjera, entonces ahí vamos a ver que las obligaciones de dar suma de dinero son en pesos argentinos, así que cualquier cláusula en contrario se tendrá que cumplir con el término del contrato, pero si existe una imposibilidad y se acredita la imposibilidad de cumplir con el pago de la moneda con que se comprometió, puede cancelar su deuda en moneda argentina. Esto es lógico porque si existiera una prohibición legal de comprar dólares y yo me endeudé en dólares y la persona no acepta el pago en pesos argentinos, yo me voy a ver obligado a pagar intereses que me constituyan en mora y quizás existe un impedimento material mío un impedimento legal para poder cumplir con esa obligación. Esto sucede con los gobiernos populares. Entonces, la ley dice que se podrá, en ese caso, cancelar en moneda argentina y para no quedar constituido en mora. Naturalmente, ahí vendrá el tema de que el dólar blue no se reconoce el valor del blue, entonces van a querer pagar en cambio oficial. La otra persona, como no está obligado a recibir pagos parciales, no acepta la obligación y al final se debe dirimir la contienda judicialmente para ver si es válido o no el pago. Por eso se pacta generalmente alguna cláusula para evitar esa dualidad de cambio oficial o paralelo. Generalmente, por ejemplo, ya en los años 70, cuando existía el mismo problema, se decía que se debía pagar la cantidad de tantos dólares estadounidenses y si no era imposible la adquisición de dólares, la cantidad de pesos necesarios para comprar igual cantidad de dólares en la plaza de Montevideo. Se usaba en la plaza de Montevideo porque era una plaza que garantizaba que el cambio iba a ser el cambio oficial. No iba a ser el cambio oficial, perdón, sino el cambio paralelo. Las deudas en dinero generan intereses, por eso a veces es la importancia de constituir en mora, porque la mora puede generar intereses. Acá existen distintos tipos de intereses que se pueden pactar en una deuda dineraria. Una es el interés compensatorio. El interés compensatorio es
Vamos a actualizar la deuda con el índice, con lo que dice el índice. Entonces yo contraigo una obligación hoy, la pago en 30 días, bueno, en 30 días pero voy a tener que pagar el interés, lo puedo pactar compensatorio, es decir, se me tendrá que ajustar con el índice de lo que salga a principios del mes que viene sobre el índice del costo de la vida de este mes. Este es un interés que se puede pactar o no, quizás pongo un precio fijo, bueno, son 100 pesos, 30 días, si querés más plata, se pagan intereses. Entonces, no prevé intereses compensatorios, puede preverse o no. Ahora, después también existe el interés moratorio, este ya es distinto. Porque yo el interés compensatorio que puede surgir, por ejemplo, que yo digo, bueno, me tenés que pagar en 30 días y le ponemos un interés compensatorio del costo de la vida, vencidos los 30 días, si no me paga, le hago una demanda y a la suma que reclamo, que contemplará los intereses compensatorios por esos días de demora, le voy a sumar un interés moratorio por la demora en el pago. Primero lo constituyo en mora y ahí genera intereses moratorios. Y después existen los intereses punitorios, que son los que va a fijar el juez cuando existe una resistencia a pagar pese a una intimación judicial. El juez puede hacer punitorio. El interés punitorio es un interés sanción. De hecho, se prevé, y también el nuevo código mantiene, para caso de incumplimiento, la figura de las 30, que es el interés diario, que puede dar una deuda. Entonces, el juez puede decir, bueno, tiene que pagar dentro de los 5 días y después se paga, cobrar una multa de 50.000 pesos diarios por cada día de demora. Entonces, se prende un reloj que después termina cuando paga esa persona. Esos son intereses punitorios. Entonces, tenemos los compensatorios, tenemos los moratorios y también tenemos los punitorios, ¿no? Compensatorios, moratorios y punitorios. El interés puede, si el interés devenga intereses, se produce lo que se llama el anatocismo. Esto solo está permitido cuando existe una cláusula que realmente lo autorice y también cuando la obligación se demanda judicialmente o se liquida judicialmente. Ahí puede haber caso de anatocismo, pero si no, el anatocismo está prohibido. Esto significa que el interés tiene que ser lineal, no acumulativo. Por ejemplo, yo pongo una multa o preveo 10% en mensual. Entonces, me debe 100.000 pesos. Los 100.000 pesos al cabo de un mes son 110.000 pesos. Pero si yo voy sumando y al cabo de un año sería 10%, son 10.000 por cada mes y serían 120.000 pesos más en un año. Este es el interés lineal. Ahora, si yo pongo un interés, un anatocismo, interés del interés, voy a poner que a los 30 días esos 100 se convierten en 110. A los 30 días siguientes ya es el 10% de los 110, ya es más, y así se va capitalizando el interés. Esto cuando se hace la liquidación judicial, intimación judicial, es permitido porque la persona que es acreedora va a hacer una nueva liquidación con nuevos intereses cada mes o cada cierto periodo y contemplará capitalizará los intereses. Pero esto, repito, se llama anatocismo y solo se autoriza cuando hay una cláusula expresa que lo prevé y que entonces sabe la persona que se va a cobrar intereses de interés, y cuando se hace una demanda judicial o se liquida, se hace una liquidación judicial de la deuda. Hay otro tipo de obligaciones en la clasificación que es de hacer y no hacer. La obligación de hacer o no hacer es cuando uno se obliga
no a entregar una cosa, sino a hacer una determinada obra. Por ejemplo, pintar una casa. Tiene la particularidad, primero, que no pasa a los herederos. Se extinguen con la muerte de la persona, ¿no? Es como una obligación de cosas ciertas donde después va a seguir, el heredero va a tener que cumplir con eso. Además, tiene la particularidad de que esta obligación, si yo no quiero cumplirla, no se me puede exigir el cumplimiento. Yo puedo hacer, bueno, voy a hacer voy a pintar una casa, pero después, cuando estoy por cumplir la obligación, me da tengo una lesión en la espalda, entonces no lo hago más, no lo voy a hacer. No se me puede obligar a cumplirlo. Son obligaciones que se pueden suplir por indemnización. Las obligaciones de no hacer son cuando uno se le puede obligar a que no haga determinada cosa. Naturalmente esto va a ir lidiando mucho con el derecho constitucional para ver si no se prohíbe un derecho constitucional. Pero por ejemplo, yo puedo alquilarle un local a una persona y exigirle que no ponga ferretería porque yo tengo ferretería al lado. No puedo prohibirle que ponga un negocio porque esto lesionaría el derecho a trabajar, pero sí de un rubro determinado. Se puede hacer, existen las obligaciones de no hacer. Después existen las obligaciones alternativas. ¿Cuál es la obligación alternativa? Son cuando se cumple entregando una u otra prestación y cuando lo elige el deudor decimos que es regular, y si la elección le corresponde al acreedor, al deudor, perdón, es irregular. ¿Qué significa esto? Que yo debo una cosa u otra. Se da la alternativa. Voy a un concesionario y compro un auto. Bueno, yo quiero tal auto. Bueno, me van a venir de fábrica uno, pero dos. Puede ser que sea uno azul y el otro rojo. Bueno, yo, deudor, me comprometo a entregarle el primer auto que reciba, sea el rojo o el verde, rojo o azul. Y cumplo la prestación entregando uno u otro. Si no recibo ninguno, bueno, habrá incumplimiento. Pero si recibo uno cualquiera, no puede el acreedor decirme, no, no, yo prefería el rojo. No, esto es una obligación alternativa. Se cancela pagando uno, o entregando otro. En este caso, era para el que tenía que entregar el auto, para el concesionario, el que tenía la obligación alternativa. Pero ya se habían comprometido a hacer eso. La otra obligación es la facultativa. La facultativa es una obligación donde existen dos prestaciones, también como la alternativa, pero no son las dos principales. Una es principal y otra es accesoria, dándole esa opción al deudor y no al acreedor. Entonces, el deudor puede cumplir entregando una cosa u otra, pero no, el acreedor no puede decir, no, quiero que me entreguen la otra, porque esa es una facultad que solo tiene el deudor en este tipo de obligaciones. Yo tengo el concesionario de autos y tengo y le digo a la persona, bueno, me va a venir el rojo y el azul, el que viene primero te doy. Y si es verde también. Cualquiera te paga. Entran todos, los tres autos. En el caso que sea facultativa, dándole al deudor la opción de pagar con cualquiera de los tres autos, él elige.
bueno, te doy el verde, puede ser que tenga colocado el azul y el rojo, entonces me conviene darle el verde, la opción la maneja el deudor. No puede, y el acreedor tiene que aceptar, pero el acreedor solo puede reclamar el cumplimiento cuando le están negando la que él contrató. Puede exigir solo que le entreguen la roja si entró la roja. Pero supongamos, yo quiero un auto rojo y el deudor, la concesionaria, me dice, mire, yo hago una obligación facultativa, si le entrego el rojo o el azul, el que entre primero. O si entran los dos, yo elijo, porque es una obligación facultativa, si le entrego el azul o el rojo. Pero no le da esa posibilidad al acreedor, que solo puede reclamar el que él había contratado, el rojo. Entonces, supongamos que entra un auto azul y uno verde. Si el deudor había hecho que el azul o el rojo le podía entregar, él podría cumplir la obligación el deudor entregándole el azul. Pero como el acreedor solo había contratado el auto rojo, no puede reclamar ninguno porque entró un azul y un verde. Solo si hubiese entrado un rojo podría reclamar. Por eso decimos que la obligación facultativa, la facultad la tiene el deudor, que puede cambiar el objeto por uno u otro. Pero uno es principal, que es el que genera el contrato, y el otro es un accesorio que puede el deudor manejarlo para cancelar la obligación. Pero repito, no puede el acreedor hacer el reclamo de lo accesorio. Distinto de la alternativa, donde las dos son principales y se puede reclamar una u otra obligación. La otra obligación que está en la clasificación es la de cláusula penal o sanciones combinatorias. Esto mucha gente se confunde porque cree que en la cláusula penal es como una sanción penal, como si fuese una pena de prisión. No, solo la palabra se parece al derecho penal. La cláusula penal significa poner un monto determinado de indemnización que va a suplir cualquier indemnización, que puede ser más o menos perjudicial o no para el acreedor del deudor. Supongamos que yo tengo que vendo una cosa y me tienen que pagar una suma de dinero. O por ejemplo, no me entregan la cosa, al revés, yo compré y no me entregan la cosa. Entonces, puedo poner una causa penal diciendo, bueno, en caso de incumplimientos por indemnización se pagan $100.000 y nada más. Es decir, el daño que ocasiona el no cumplir con la obligación puede ser de más de 100.000 o de menos de 100.000, pero yo ya arreglé que si en caso de incumplimiento me pagan 100.000 y listo. Entonces evito toda prueba, pericia, gastos para ver la magnitud del daño. Ya está, yo ya dije, solo hay que acreditar que está en mora. Lo intimé y no cumplió. Una vez que se acredita que está en mora, puedo pedir que me paguen los $100.000 porque eso es lo que había pactado con indemnización. Esa es el tema de la cláusula penal. La multa que suple cualquier indemnización que existiera. Ahora bien, esta indemnización no es susceptible de una revisión judicial porque se pactó libremente, salvo que hubiese habido abuso del derecho, que también lo tendrá que probar. Sí, porque tenía un mercado cautivo o por cualquier razón que sea, fue no parecía no estaba en condiciones de discutir ninguna de las cláusulas porque necesitaba ese producto. Bueno, pues fue una cláusula abusiva, esto sí se puede plantear. Las obligaciones también pueden ser divisibles o indivisibles, esto de acuerdo a si es susceptible de ser cumplida o no en parte. Si yo tengo una venta de una torta y la torta se puede vender entero en porciones. Ahora, si yo tengo un auto, no, se vende entero, es indivisible. Pero si yo lo que tengo es repuesto de auto, puedo vender todo el auto en piezas y entonces estaría bien porque son perfectamente divisibles.
las partes, pero todo depende del tipo de obligación que hubiese contraído. Las obligaciones se pueden clasificar por el sujeto, si es sujeto plural, que es cuando hay pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. De la parte de lo que era la divisible o indivisible, además de esto, por ejemplo, el total clásico es el pago en cuotas, una deuda, es divisible. Si yo tengo una deuda de dinero y pago en 12 cuotas, es divisible. El tema de los sujetos plural tenemos la obligación simplemente mancomunada y la obligación solidaria. Estamos hablando de pluralidad de sujetos y pluralidad, puede ser acreedores o pluralidad de deudores. Simplemente mancomunada es cuando cada uno debe lo suyo. Si yo le vendo a ustedes el apunte de la materia, y vamos a darle 10.000 pesos al apunte de materia, y le digo, fulano 10.000 pesos, fulano 10.000 pesos, el otro 10.000 pesos, y ejecuto al que no me lo paga, es una obligación simplemente mancomunada. Pero yo puedo pactar una obligación solidaria, donde diga, bueno, yo le vendo el apunte a todos, pero ¿cómo hago después para cobrarlo? Bueno, le puedo cobrar a uno cualquiera el total de la deuda y después que ese se arregle. Y entonces le va a pedir, yo le digo a uno de ustedes, me paguen todos los apuntes, busco a quien me apariencia más solvente y después, bueno, ahora vos si querés reclamarle a los otros lo que te corresponde, pero yo ya cobré. Esa es la llamada solidaria. La otra es simplemente mancomunada. Después tenemos las obligaciones concurrentes, que es cuando hay varios deudores, pero las causas son diferentes. Se debe una misma obligación, pero por causas diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un choque, a la persona a la que yo choqué puede ir contra mí por los daños que le causé o contra la compañía de seguro por el tema de lo que ella se tiene que responsabilizar. Entonces, si cumple uno, es decir, la compañía de seguros paga, eso me sirve a mí como elemento de defensa para que no me puedan reclamar. Se extingue ya la obligación y si me demandan, yo le digo, no, espere, ya pagó la compañía de seguro. Esto estamos ante una obligación concurrente. ¿Por qué? Porque es la misma deuda por el mismo hecho, que va a ser el accidente, pero por causas distintas. Una es porque ocasioné el daño y la otra es porque la compañía de seguro que firmó un contrato de seguro con la persona que es damnificada. Y la última es la principal o accesorias. Principales y accesorias es cuando, por ejemplo, una obligación con cláusula penal, la cláusula penal es lo accesorio. En cambio, la deuda principal es la principal. Es importante esta clasificación, ¿por qué? Porque yo no puedo pedir un cumplimiento de lo accesorio. O puedo pedir en un cumplimiento de accesorio, págueme la indemnización de la cláusula penal, pero yo puedo cancelar la obligación pagando el objeto principal. Lo principal es preferente a lo accesorio, entonces no puedo poner, no me interesa que me cumpla la obligación, prefiero la suma de dinero. Para eso tengo que estar en mora. Si no estoy en mora no me podés exigir la suma de dinero, sino que me tenés que exigir el cumplimiento de la obligación. El siguiente tema son las extinciones de las obligaciones. Ya hemos visto las distintas clases de obligaciones. Ahora, ¿cómo se extinguen? La extinción de las obligaciones se da por distintas formas. Una es el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Debo suma de dinero, pago suma de dinero. El pago tiene un objeto. Ahora, ese objeto tiene ciertos requisitos. Uno es un requisito de identidad. Esto es decir, que nadie está obligado a recibir o a dar tampoco distintos objetos que es debido. Entonces, si yo lo que dije recién, cláusula penal, tengo que entregar este auto y si no se pone una cláusula penal y yo entrego el auto, no se me puede exigir, no quiero el auto, quiero otra cosa. No,
es la identidad. Yo me obligué a entregar esto entrego. Además hay un requisito de integridad. ¿Por qué? Porque no estoy obligado a recibir pagos parciales. Puedo recibir pagos parciales, pero no estoy obligado. Entonces supongamos que una persona me debe a mí 100.000 pesos. Y me dice, mira, puede no tener la plata y quiere pagar 50.000. Y yo puedo decir, a ver, quizá después no consigo los 50.000, porque ya quedé insolvente. Bueno, entonces acepto los 50.000 y reconocemos los 50 restantes. Eso lo puedo hacer, pero estoy facultado yo para hacerlo, pero no se me puede exigir que lo haga. Puedo decir, no, mira, no, si no me tenés los 100.000, no te acepto el pago. Y te constituyo en mora y voy a generar intereses por los 100.000. Y hasta que no tenga todo el dinero no estoy obligado a aceptar. Esto también, esto sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque es el requisito de integridad. No estoy obligado a recibir pagos parciales. Además hay otro requisito que es la puntualidad en el pago. Si no se paga el día que ese es debido, lo voy a constituir en mora. Entonces me adeudará la suma con intereses. Puede ser una obligación que tenga una exigibilidad inmediata, en cuyo caso, en el momento que nace la obligación, se debe cumplir con la prestación. Por ejemplo, yo voy a un kiosco, vamos a hacerlo más elemental, y compro un chocolate, no puedo decir, bueno, dame chocolate, después voy a casa o te pago el lunes. No, salvo que me quiera fiar, pero si no, son obligaciones de cumplimiento inmediato que no prevén otra forma de cumplimiento que pagar en el momento que se está entregando el producto. Puede tener un plazo y un plazo determinado, en cuyo caso se operará la mora el vencimiento del plazo. Pero también se puede poner un plazo tácito, es decir, que surge implícitamente de la naturaleza y circunstancia del acto. Por ejemplo, conforme a los usos y costumbres del lugar, o inclusive conforme al principio de la buena fe. Por ejemplo, dice, no, teneme esto. No, está bien, teneme. No, me lo pagás. Mirá, no, porque tengo una plata que la necesito porque mi madre está enferma. Bueno, usala, tenela directamente. Bueno, si tu madre fallece, pues hasta que no, mientras te sea útil. Si fallece, me devolvé la plata. Y bueno, eso es un plazo que es... le estoy dando facilidades, plazo, pero un plazo incierto, porque nunca sabemos cuándo va a morir una persona. Son los plazos indeterminados. Puede ser también que si el plazo no está indeterminado porque el juez porque en el contrato se omitió establecerlo, puede exigir judicialmente que se fije un plazo cuando no existe un plazo de cumplimiento determinado. Remitiendo a lo que hemos dicho en la primera parte, otro requisito tenemos de que sea la persona capaz, no tiene que haber fraude, tiene que estar expedito el crédito, es decir, que sea exigible. Para ese caso será la constitución en mora, puede ser un requisito. En caso de que el objeto esté embargado, va a ser inoponible al embargante, es decir, no se va a poder ese embargo, esa exigencia de la deuda, lo que es inoponible es al acreedor prendario. Si yo, por ejemplo, tengo puede ser acreedor prendario hipotecario. Si yo, por ejemplo, tengo que cobrar una deuda y le embargo una propiedad al que me debe la plata, si ese inmueble
que yo le estoy embargando se encuentra con una garantía hipotecaria, el beneficiario del crédito hipotecario no lo puede afectar ese embargo. Y es más, si yo después quiero ejecutar la deuda, porque tengo ese embargo sobre ese inmueble y quiero mandar remate el inmueble, para el acreedor hipotecario de ese inmueble queda cancelada, exigible la deuda que estaba garantizando, y primero cobrará él su deuda y después el remanente el que embargó el inmueble. ¿Por qué? Porque el embargo efectuado no puede afectar los derechos que tiene por un crédito que tenía garantía hipotecaria. Se puede hacer un pago que lo haga el deudor, pero puede suceder que lo haga él, el deudor, o su representante, o también cualquier otra persona interesada, inclusive un tercero con asentimiento del deudor o no. Eso vamos a ver en otros contactos cómo puede darse ese caso. Ese sería quizás el contrato de gestión de negocios ajenos, también el contrato de fianza. Si hay casos donde se puede uno contraer la obligación que hacer pago una obligación de un tercero. La Constitución en mora, ya he dicho que tiene distintos tipos de intereses, y puede ser, la mora puede ser automática o no, porque puede ser interpuesto por mediante una carta de documento dando un plazo perentorio para que cumpla, y si no queda constituido en mora. Pero se puede haber pactado la mora automática. Existe además el pago por consignación. Esto se da cuando ya hemos dicho que uno no está obligado a recibir pagos parciales, pero no recibe pagos parciales, pero si uno cree que ese pago es total y es cancelatorio, puede querer pagar, y el otro, que no está obligado a recibir pagos parciales, no recibirlo. Pero bueno, yo quiero pagar para que no me genere intereses. Pago por consignación. Hago una demanda judicial diciendo: mire, señor juez, el acreedor cree que el pago parcial, yo creo que es total, pago, lo deposito a la orden del juzgado, y el juzgado lo va a intimar al deudor, al acreedor, para que reciba esa plata o manifieste las razones por las que considera que el pago es parcial. Entonces cuando tiene el cambio de dólar, cambio oficial, y que con un cambio oficial quería cancelar y el otro dice que no, que quiere el cambio paralelo. Dará los argumentos el acreedor y el juez resuelve. Y si considera que tiene razón el deudor, se cancela la obligación con ese pago de conciliación. Si no, será pago a cuenta. Con esto terminamos pago y vamos a otra forma de extinción de las obligaciones. La novación es una. La novación es cuando se transforma una obligación en otra nueva y se extingue la primera obligación. Siempre tienen que saber que estamos extinguiendo obligaciones, por eso hablamos de distintas formas de extinción de las obligaciones. En la innovación nace una nueva obligación. Yo tengo una deuda, una suma de dinero, no la puedo pagar, pero soy pintor de brocha gorda y le ofrezco a mi acreedor pintarle la casa. Se extingue ese contrato por el cual yo le debía la suma de dinero y nace una nueva obligación donde se va a establecer quién pone los materiales, qué plazo, qué colores vamos a pintar, etcétera, etcétera. Nace una nueva obligación. Novación, nueva obligación. Se extingue una y nace otra nueva. ¿Y esto por qué hago hincapié en lo de la novación, que es nueva y nace una obligación? Porque también está la dación de pago, otra manera, dación en pago, de extinguir las obligaciones. Y ahí lo que cambia es el objeto de pago, pero no nace ninguna obligación. En la misma circunstancia, yo estoy sin poder pagar la suma de dinero que debo, pero entonces ofrezco un anillo que era de mi madre, un reloj de alta caro,
y se lo ofrezco al acreedor y acepta. En ese caso se dice que es dación en pago, cambié el objeto de pago, pero no nace una nueva obligación, se extingue. En la otra nacía una nueva obligación con el contrato de obra que había hecho con él para que pintara la casa. No nace nada nuevo, dación en pago. Después puede haber la compensación, es otra forma de extinguir la obligación. Yo le debo a Juan 100 pesos y Juan me debe 50 por otro contrato que firmamos. Entonces se hace una compensación, yo quedo en una deuda por 50 y se extingue la obligación que él tenía conmigo. Tiene que haber reciprocidad entre sujeto y sujeto deudor y sujeto acreedor, que sean dos obligaciones en donde en uno es acreedor y el otro deudor y viceversa. Otra forma de distinguir la obligación es confusión. Confusión es cuando se confunde en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Yo contraigo una deuda por o mejor dicho, alguien, yo hago una compraventa de una cosa y la persona me lo tiene que pagar en cuotas. Y va cumpliendo las cuotas y yo en una de esas me muero y dejé en el legado que a esta persona le daba esa cosa. Entonces, cuando se va a cumplir mi voluntad testamentaria por el legado, la otra persona se encuentra con que él es el dueño ya total de algo que está pagando en cuotas. Entonces, la deuda se extingue por confusión, porque a raíz de este legado se reúne en la persona de comprador la calidad de deudor y acreedor. Se extingue por confusión. También puede ser que yo extinga una obligación porque renuncio. Entonces hago una manifestación donde renuncio a cobrar esa suma de dinero. Es una manera de extinguirlo. También de remisión de deuda, que es la otra causal. Esto es similar a la renuncia, pero en vez de dejarlo por escrito diciendo que estoy renunciando, le estoy entregando al deudor la documentación necesaria para exigir la deuda. Juan me debía 100 pesos por una deuda que tuvo y había un pagaré que habíamos firmado. Yo le doy el pagaré para que haga lo que él quiera. Yo le estoy entregando el documento por el cual yo podía exigir la deuda. Es similar a una renuncia. En vez de redactar la renuncia, le entrego el documento, entonces es lo que se hace una remisión de deuda. Le entrego la deuda a él. Y el último, y con esto terminamos el tema, es la imposibilidad de pago. Esto es cuando se hace imposible el pago sin haber culpa del deudor y sea por un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces se extingue por imposibilidad de pago. Me tenía que entregar una casa y hubo un terremoto y la causa quedó totalmente destruida antes de que la deuda fuese exigible. Entonces se extingue por imposibilidad de pago. Bueno, con esto ya terminamos la clase del capítulo 4 de obligaciones. Bueno, nada más.